Hola. Bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión vamos a hablar del tráiler del capítulo 7 de la tercera temporada de Westworld. Un tráiler bastante interesante y que puede mostrarnos parte de la trama de Caleb. Empecemos con el análisis. ¿Quién es Caleb? En las viejas escrituras bíblicas, él fue uno de los 12 exploradores, representando a las 12 tribus, elegidos para espiar y conquistar la tierra prometida de Canaán, donde actualmente se encuentran Israel y Palestina. Jehová exhortando las palabras de Dios, la cual era una promesa y una orden de conquistar esta tierra que era fruto de leche y miel. Dios les prometió que toda la tierra sería dada a ellos y su descendencia. Entonces Moisés encomienda esta misión. 10 de ellos volvieron con mensajes negativos: la tierra es imposible de ocupar, ya que se encuentra de gigantes que los matarían. Pero Caleb y Josué tuvieron otro pensamiento. Ellos, poniendo toda su fe, acordaron que no importaba que tan grandes sean sus enemigos. Si era palabra del Señor, ellos mediante su manto podrían conquistarla. Y lo lograron. Ahora pasemos a ver las escenas que nos muestran en el tráiler. Vemos que en distintas ocasiones Caleb usa las drogas límbicas, que funcionan bajo el artefacto creado por Insight, el ID-8, que provoca diferentes estados cognitivos. Calma, concentración, euforia, entre otros. Representa a la hostia, que en la religión católica es una ofrenda de sacrificio, la carne de Cristo, pero sin derramamiento de sangre. Él dice: me cuesta recordarlo. Solo tiene algunas visiones de su pasado. Luego escuchamos la voz de Dolores que pregunta cómo llegaste aquí. Y tenemos escenas de él en diferentes situaciones. Acá lo vemos en Los Ángeles, en el Dorothy Chandler Pavilion. Un auditorio de música. Lo vemos usando una máscara junto a su compañero y haciendo un ataque. En la máscara lo vemos con dibujos de ojos, eso sirve para que el detector facial no pueda detectarlo ya que no sabe qué ojos captar. Luego vemos dos escenas que me llaman la atención. Una es en Rusia, donde lo explicamos en el video anterior, Caleb modificado y lo que creíamos de que podría tratarse. Y ahora una nueva imagen donde lo vemos atacando a un grupo que podría ser terrorista, o de esa forma lo ve él. ¿Qué me llamó la curiosidad de esta escena? Vemos un lugar de celebración, banderas estadounidenses con civiles alrededor, escapando de los disparos. Y un auto Corvette clásico como podrían usar para exhibición o para un evento político. Ahora vuelvo a la teoría del video anterior de este canal, Caleb modificado. En ese video les hablaba que mi teoría era que el lugar en Rusia está relacionado con el teaser que vemos de diferentes acontecimientos y que en el año 2037 tiene lugar la Segunda Guerra Civil en ese país. ¿Tendrá algo que ver en eso Caleb? Ahora lo que también creo que en la escena del enfrentamiento se trata nada más y nada menos que de Buenos Aires, Argentina. ¿Qué evento sucede en Buenos Aires? Es el asesinato del presidente electo de Estados Unidos en el año 2024. Un año antes de la explosión termonuclear en París. Así que Caleb está involucrado en los acontecimientos que podemos ver en el teaser de esta temporada, narrada por Vincent Cassel, protagonizando a Serac. ¿Pero se justifica el tiempo a su edad? No. Entonces, ¿cómo lo explicamos? Explicábamos en el video anterior que Caleb podría ser un humano modificado. O editado, como dice Serac. Como él lo explicó en el episodio 5, en los centros donde tenía a su hermano en Sonora, México, y en donde llevaron a William y que Dolores por alguna razón le puso un localizador. Pero podría ser algo más que eso Caleb. Y esta teoría podría poner en duda que sea humano también. ¿De qué se trata? Al contarles la historia bíblica y de Caleb, les quería dar una identificación de su posible rol como personaje en la serie. Caleb podría ser un espía y conquistador en el tiempo. Un agente del caos. Desplegando su accionar para generar distintos eventos y llevar a cierta especie a un objetivo de dominación. Al ver esta escena con detenimiento, podemos ver cómo Caleb se va de un lugar que parece una isla con edificaciones y un misil impacta en ella. Exploró y terminó su trabajo. En la escena final del tráiler escuchamos a Dolores decir: pasaste mucho tiempo siendo un seguidor. Caleb, el seguidor de Dios que bajo su inquebrantable fe, no supo ver qué o quién era. Bajo los efectos de las drogas límbicas, alterando su conciencia, modificando su visión y las escenas que recuerda en el pasado.
Podría pensar que también sea el bueno que es mandado para detener diferentes eventos críticos por el tiempo. Pero recordemos que Liam Dempsey Jr. lo llamó como el peor de todos y su famoso "tú lo hiciste". ¿Qué hizo? Fue el que incitó al mundo a aceptar el sistema de control creado por Serac al generar el caos. El episodio se llama Past Pawn. ¿Qué significa peón pasado? El peón pasado es una jugada del juego de mesa ajedrez, donde el peón que se mantiene libre de ataque y solo, cuando logra llegar hacia la posición final rival, el octavo casillero, puede convertirse en una pieza de jerarquía alta y tener poder de cambiar el juego. Por esto en el final escuchamos a Dolores decir dirigir. Lo reclutó y lo llevó hasta este momento para cambiar el juego. ¿Cuál es el juego que quiere cambiar? En la primera escena del tráiler vemos a un satélite desplegando un artefacto hacia la Tierra. Pero no creo que sea solo un satélite, sino una unidad de operaciones utilizada por Delos como base de control del mundo futuro. Desde ese lugar podrían estar controlando a las islas, que son los parques, pero también podría ser el mundo real, simulando el sistema o simulando incluso el mundo. Ahora hablemos de lo que despliega este satélite. Veamos su forma. Una flecha. Una flecha similar a la que vemos en la presentación, que salen del diente de león y se despliegan en el Roboam. Los dientes de león representan la espiritualidad y las etapas de crecimiento del ser humano, el tiempo cíclico. El Roboam analiza el pasado, presente y futuro. También podemos ver esta flecha en la almohada del hijo de Charlotte. Las flechas apuntan hacia el oeste. ¿Se acabó su tiempo? ¿Qué significará? Un misil o una unidad de traslado, como vemos en el capítulo 3, donde Bernard mira con incredulidad cómo aterrizan cohetes provenientes del espacio, como los cohetes que tiene la compañía de Elon Musk SpaceX. Tendremos el argumento de la película Future World y están cambiando humanos por anfitriones. Recordemos que en el episodio 3 Dolores le dice a Caleb que recopilaban información para crear un espejo de este mundo. Podríamos ver una sociedad espejo de lo que vemos. Podríamos ver a dos Caleb, por ejemplo. Ahora veamos la representación del satélite. En la mitología griega, Apolo es un dios que nació en la isla de Delos. Entre sus numerosas identificaciones se lo asoció como un dios del sol y también del arco y la flecha. Él fue dueño del oráculo de Delfos. En la serie este dios es representado por Logan Delos. Por eso era la inteligencia artificial de la forja. Por eso creo que este satélite pertenece a Delos. También vemos un hexagrama, que tiene toda forma de representación de vida. Es la geometría sagrada. Tiene 6 puntas. El número 6 está reconocido como el número creador. Apolo representa el número 6, Caleb representa el número 6 y el hexagrama representa el número 6. El número del carbono, elemento en el que está basado la vida. ¿Veremos una fuente de vida en este lugar? ¿O será solo un misil que destruirá a la humanidad o al Roboam? Algo que ya vimos en tus historias, ¿no, Johnny? Atención a este lugar. Dolores tendrá todo planeado o Caleb la está mandando a una trampa consciente o inconscientemente. Si te gustó el video dale me gusta y suscríbete. Muchas gracias.